Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a El Día de Sugerencias. Me han estado pidiendo mucho sucesiones de Kochi y también Fernando Ponce, que es uno de mis Patreons, me pidió límites y convergencias de sucesiones y de series. Entonces, para mezclar un poco las dos cosas, sucesiones de Kochi y convergencia de sucesiones, en este caso voy a hacer varios ejemplos y voy a dar las definiciones de convergencia de sucesiones y sucesiones de Kochi. Pero antes, muchas gracias a todos mis patrocinadores, son geniales. En este momento tengo 4 y aparecen sus nombres aquí abajo de mí. Y si tú también te quieres volver uno de mis Patrons, definitivamente checa el link que tengo en la descripción a mi Patreon, y ahí puedes ver las maneras que tienes de apoyarme y todos los beneficios exclusivos que puedes tener si me apoyas, como por ejemplo que tu nombre aparezca en los créditos de aquí abajo mío, que te dedique una clase, que te mande las notas que hago aquí y el material de donde saco yo mi preparación para las clases que doy y muchas cosas más. Pero bueno, vamos allá. Entonces, primero, ¿qué es una sucesión? Una sucesión es una familia de elementos de un espacio n en los naturales, o a veces le ponen desde n igual a 1 o desde n igual a 0 hasta infinito, y donde todos los xn's pertenecen a un espacio X. Ahorita vamos a ver puros ejemplos en los que nuestro espacio X es el conjunto de los números reales, pero en realidad X puede ser R a la n, o puede ser un espacio vectorial, o puede ser muchas cosas, un espacio de medida, un espacio topológico. En general puede ser muchas cosas, pero ahorita nos vamos a concentrar en las sucesiones de reales, de números reales. Entonces es simplemente, bueno, esta es una forma abreviada de escribirlo, pero sería x1, x2, x3, etcétera, así hasta el infinito. Entonces es una serie ordenada de elementos de un espacio X que se extiende desde el 1, o incluso algunas personas empiezan a contar desde 0, pero en nuestro caso y en análisis lo más común es contar desde 1, y se extiende hasta el infinito. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una sucesión es convergente? La definición dice así: decimos que xn converge a x, o también escrito el límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a x, si solo si nosotros tenemos esto. Para toda epsilon mayor que 0, entonces cualquier numerito que nosotros agarremos que sea mayor que 0, nosotros tenemos que existe una n mayúscula, que por lo general n vamos a tomar que depende de epsilon. Por lo general se toma que n sea un número real, un real positivo, pero a veces les van a decir que n sea un número natural. Entonces pues ya dependerá, en realidad da lo mismo. Pero si ustedes quieren que n sea un entero, o si ustedes quieren que n sea simplemente cualquier real positivo, no va a haber diferencia, porque si ustedes toman un real positivo que no es un entero, entonces simplemente toman la parte entera, o la parte entera más 1 de ese número real, y con eso va a ser en realidad lo mismo. Entonces vamos a dejar que sea un número natural, y ahorita vemos cómo ajustamos las cosas si nuestras cotas no son números reales, pero de tal manera que si n es mayor o igual que n epsilon, o sea que nuestro numerito que nosotros encontramos que depende de epsilon, nosotros tengamos que la distancia entre xn y x sea menor que epsilon. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es que para cualquier número real mayor que 0 que nosotros tomemos, sin importar qué tan pequeño sea, normalmente pensamos que epsilon es un número muy pequeñito, o que puede ser muy pequeñito, pero en realidad epsilon es cualquier número. Epsilon puede ser 1.000.000, epsilon puede ser 100, epsilon puede ser 1, epsilon puede ser 1 entre 1.000.000, puede ser cualquier número. Por supuesto, como esta es una desigualdad en la que epsilon está siendo una cota superior, mientras más grande sea epsilon, esta desigualdad más fácil se va a dar. Sin embargo, mientras más pequeño sea epsilon, esta desigualdad va a ser más complicada. Por eso pensamos que epsilon es un número muy chiquito, porque entre más pequeño sea, más difícil es esa desigualdad. Sin embargo, de todas formas, nosotros vamos a poder alcanzar la desigualdad, nosotros nos vamos a poder quedar por debajo de epsilon,
epsilon, sin importar qué tan pequeño sea epsilon, siempre y cuando nosotros estemos en un punto de la sucesión lo suficientemente avanzado. Es decir, nuestra sucesión puede que empiece así, muy lejos. Digamos que el punto X al que converge está acá. Entonces nuestra sucesión así a lo mejor está muy lejos y luego se va acercando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Entonces, si nuestra epsilon es muy grande, significa que nosotros tenemos un radio de distancia más amplio. Entonces, si este es el punto X1, X2, X3, entonces ya nos quedamos adentro. La distancia al punto X ya es menor que epsilon para n a partir de 4, digamos, ¿verdad? Porque para el punto 4 en adelante, nosotros ya estamos suficientemente cerca de X que nos quedamos a una distancia menor que epsilon. Sin embargo, si nuestro radio epsilon nosotros lo hacemos así más chiquito, entonces probablemente el punto n que necesitamos aquí para que ya a partir de ahí todos los puntos de la sucesión se quede adentro de ese circulito, o sea, la distancia a X nuevamente sea menor que epsilon. Y bueno, valor absoluto de una diferencia es lo mismo que decir la distancia. Entonces ya directamente le dije distancia sin decir valor absoluto, pero es que esa es la forma correcta de pensarlo, como que es una distancia. Entonces, si nuestro epsilon es así chiquitito, entonces probablemente nuestra n mayúscula va a tener que ser igual a algo mucho más grande, no sé, por decir igual a 1000, y eso en los ejemplos ahorita se va a notar. Sin embargo, siempre existe esta n, no importa qué tan pequeño hagamos a nuestro epsilon, siempre existe una n a partir de la cual todos los elementos de la sucesión, o sea, xn para n minúscula mayor que n mayúscula, por ejemplo, x sub 1192 se queda aquí adentro, y para cualquier n mayor que esta se queda allá adentro. Entonces el chiste no es tanto el tamaño ni es tanto cuál es nuestra n, sino que el chiste es que sin importar qué tamaño de epsilon nosotros pidamos, sin importar qué distancia nosotros digamos que es una distancia lo suficientemente pequeña, para absolutamente todas las distancias va a existir un n, o sea, un punto a partir del cual todos los puntos se quedan adentro de ese circulito, se quedan a una distancia de nuestro límite menor que epsilon. Entonces esa definición de hecho es muy parecida a la definición de límite en una función, nada más que en vez de nosotros acercarnos como con una delta, que es la que nos está diciendo que nos estamos acercando a nuestro límite, nosotros nos acercamos pues con una n en los naturales, que es la que nos dice que nosotros nos estamos acercando como a infinito en ese sentido. Entonces esa es la definición de que nuestra sucesión xn converja a x, y pues se escribe así, incluso a veces le ponen aquí cuando n tiende a infinito. Simplemente es notación. Esta notación puede que sea un poco más usual, más formal. El límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a x. Y hay una caracterización de las sucesiones convergentes que se llama que una sucesión sea de Cauchy. Cauchy o Cauchy o Cauchy o como le quieran decir. Yo le digo Cauchy o Cauchy. Es que una sucesión xn desde n igual a 1 hasta infinito es de Cauchy si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe una n que depende de epsilon, o bueno, de hecho déjenme ponerle m que depende de epsilon para que no crean que es la misma que acá, tal que para todo n y m que sea mayor o igual que esta mn que nosotros hicimos. Entonces la diferencia con acá es que acá tenemos un solo número y aquí tenemos dos números, y la condición que vamos a pedir es que la distancia entre xn y xm sea menor que epsilon. O sea, esto no nos está hablando de que nuestra sucesión se pegue a otro punto que nosotros tengamos por acá. Esto nos está hablando de que la sucesión se pegue consigo misma, que se pegue con otros elementos de ella misma. Entonces, la ventaja de esta definición de sucesiones de Cauchy es que no necesitamos nosotros saber a qué se va a pegar, porque no se pega con otro punto X que nosotros tengamos por ahí, sino que se va pegando consigo misma. Entonces esta sería como que nosotros tenemos nuestra sucesión así, digamos, y de repente se empieza a pegar así,
pero se hace bolita así digamos consigo misma. Entonces lo que estamos pidiendo es que si nosotros damos cualquier distancia, digamos distancia de 1 medio, entonces si nosotros agarramos cualquier puntito, el resto de los puntitos a partir de esa sucesión está a esa distancia o menor, bueno de hecho menor que 1 medio de distancia de ese punto. O sea, esto es una cosa que relaciona a puntos unos con otros. Entonces, por ejemplo, si nosotros encontráramos para epsilon igual a 1 medio que nuestra mn fuera igual a, no sé, a 100, entonces x sub 227 y su distancia a x sub 1 millón, ya no quise escribir tantos ceros, así que voy a poner x 1000, su distancia es menor que 1 medio. Pero también la distancia de x101 a x2828 es menor que 1 medio. O sea, no importa qué puntos tomemos nosotros, pueden ser puntos completamente diferentes, pero si estos índices, si los puntos que tomamos sobrepasan al 100 ambos, entonces nuestra distancia ya es menor que eso. Entonces esto tiene la cosa o la complejidad, digamos, de que los puntos son variables y tenemos a dos distintas variables de nuestro conteo de la sucesión. Sin embargo, tiene la ventaja de que nosotros no tenemos que saber a qué es a lo que está convergiendo. Y entonces hay un teorema que no lo voy a demostrar aquí, pero hay un resultado, digamos, que dice que por lo menos en los reales, entonces le voy a poner si xn es sucesión real o sucesión en R. De hecho, esto puede ser en Rn, n puede ser igual a 1, en cuyo caso sería una sucesión de los reales normal. Entonces nosotros vamos a tener que xn es de Cauchy si solamente si converge a algún punto x en el espacio. Entonces, si nuestra sucesión es de Cauchy, entonces ya probamos que converge a algún lugar. No necesariamente nuestra sucesión o vamos a saber a qué converge. Eso a lo que converge, pues quién sabe, a lo mejor puede que sea fácil de comprobar a qué converge, puede que no, pero ya demostramos, si probamos que es de Cauchy, que converge a algo. Y análogamente, si nuestra sucesión converge a algo, entonces es de Cauchy. Por lo tanto, a veces, si nos preguntan si una sucesión converge o no, no tenemos que saber a qué converge. Con que probemos que es una sucesión de Cauchy, entonces ya con eso hemos demostrado que converge. De hecho, aunque nosotros estemos en un espacio arbitrario X, una sucesión de Cauchy va a converger a algún punto, pero no necesariamente ese punto al que va a converger va a formar parte del espacio X. Ese punto al que va a converger va a formar parte de una cosa que se llama la completación de X, pero si todas las sucesiones de Cauchy en nuestro espacio X convergen en el espacio X, entonces decimos que el espacio X es completo. Entonces Rn es un ejemplo de un espacio que es completo. También cualquier subconjunto cerrado de Rn son espacios completos. Entonces realmente por lo general vamos a saber si nuestro espacio es completo o no, y si el subconjunto de Rn no es completo, entonces su cerradura va a ser su completación. Así que en realidad no es muy difícil, o por lo general no va a ser demasiado difícil saber cuál es la completación. Y una cosa que yo les puedo decir es que si es de Cauchy va a converger a algo siempre, pero lo que no podemos asegurar es que ese algo a lo que va a converger es parte del mismo espacio. Entonces esa es una cosa que hay que tomar en cuenta, pero eso nada más es como brevario cultural. Vamos a hacer algunos ejemplos de sucesiones para demostrar o para que vean ustedes algunos truquitos y cosas así, para utilizar sobre todo esta definición y que quede súper claro, y ya cuando en sus exámenes, tareas, ejercicios les pongan a probar, o en la vida diaria tengan que probar que un límite converge o que una sucesión converge a algo, pues lo puedan hacer. Entonces aquí tengo un ejercicio, pero déjenme explicarles un poco cómo va a ser la estrategia para atacar a los ejercicios de sucesiones. Por lo general, lo que vamos a hacer va a ser tratar de calcular nosotros a esto.
Afortunadamente en estos ejercicios ya nos están dando a qué es a lo que queremos que converja nuestra sucesión. Y si no, pues por lo general uno lo puede intuir. Por ejemplo, una manera en la que uno puede intuir que esto converge a esto es, por ejemplo, si dividimos arriba y abajo entre n, obtenemos que esto es 2 más 3 entre n, y abajo tenemos 3 menos 50 entre n, y entonces como que esto se va a 0, esto se va a 0, y entonces lo único que nos queda es el 2 entre 3. Entonces esa es una forma de pensar que a lo que nos va a dar esto es a 2 entre 3, o podemos poner a una calculadora, una computadora a hacer cálculos para más o menos nosotros intuir a qué es a lo que va a converger, y luego ya lo demostramos formalmente. Pero entonces lo que nosotros vamos a hacer es tratar de desarrollar esto, y nosotros vamos a poner que esto sea menor que epsilon, y entonces vamos a tratar de desarrollar esto. Entonces vamos a hacer lo que le llamamos a veces como trabajar hacia atrás. Vamos a empezar por lo que queremos llegar y vamos a ir retrocediendo, pero con puro sí, solo sí, de manera que nosotros podemos pues regresarnos con facilidad. Por lo general ya no es necesario hacer el regreso, pero a veces en las pruebas uno empieza a hacer la prueba de atrás hacia adelante, pero cuando escribe la prueba la hace del principio hacia enfrente, entonces ya no se entiende nada de cómo obtuviste eso. Pero vamos a atacar la demostración de esta manera y nosotros vamos a intentar llegar a una cosa que sea una desigualdad, como de que n sea mayor a alguna cosa, digamos como una función que depende de epsilon, alguna cosa que depende de epsilon, alguna cosa que está en función de epsilon. Y entonces nosotros vamos a definir a nuestra cota n epsilon como pues la parte entera de esta cosa. Entonces le voy a poner la parte entera techo, que significa que redondeamos como hacia arriba, o si ustedes quieren pueden poner que esto sea como la parte entera de esto más 1, ¿verdad? Para asegurarnos de que esto es lo suficientemente grande. Y entonces nosotros vamos a tener que si n es mayor que n epsilon, entonces vamos a tener que n es mayor que esta función que depende de epsilon, o esta cosa que depende de epsilon. Por lo tanto, como esto fue un sí solo sí, entonces de aquí nosotros vamos a llegar a que xn, o la distancia de xn a x, es menor que epsilon. Entonces nosotros ya vamos a encontrar a nuestra n, para la cual si n es mayor que n epsilon, entonces tenemos la condición deseada. Y esa es la estrategia. Entonces por eso muchas veces en cálculo y así sienten ustedes que están empezando con lo que queremos demostrar, pero lo cierto es que aquí estamos haciendo un sí solo sí, de manera que al final nosotros, o sea, técnicamente esto es sí solo sí, pero solo nos importa la ida, entonces sí vamos a tener lo que queremos. Entonces pues vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que queremos probar aquí? Nosotros queremos probar o encontrar la n epsilon para la cual esto, entonces voy a sustituir de una vez. Tenemos 2n más 3 sobre 3n menos 50 menos 2 tercios, que esto sea menor que epsilon. Entonces eso es a lo que queremos llegar, digamos, pero esto va a pasar sí solo sí. A ver, ¿qué pasa si nosotros desarrollamos esta división? Bueno, si nosotros multiplicamos, hacemos denominador común, nosotros tendremos que multiplicar esto por esto y eso va abajo, pero 3n por 3 es 9n menos 50 por 3, 150. Multiplicamos 3 por esto, da 6n más 9, y luego el menos va a multiplicar a esto, entonces es menos 2 por 3 es 6n, y menos 50 por 2 es menos 100. Entonces queremos que esto sea menor que epsilon. Ahí esto claramente es un sí solo sí porque no hice nada, ¿no? Solamente efectué la operación. Y pues esto es lo mismo que el 6n se va con el 6n. Y pues esa es la magia de este número que sea 2 tercios. Está hecho justo para que se vaya este número con este. Eso no es coincidencia. Y el menos con menos da más, y entonces esto va a dar 109 dividido entre 9n menos 150. Entonces, algo que podemos hacer nosotros aquí para esto debe ser menor que epsilon. Algo que nosotros podemos hacer aquí
para deshacernos de este valor absoluto que es un poco latoso, pues es asegurarnos de que nuestro numerito que tenemos aquí sea positivo. Entonces el número que tenemos aquí arriba sí es positivo, así que necesitamos que el número que está aquí abajo sea positivo también para que esto sea positivo, y el valor absoluto de un número positivo pues es positivo, así que simplemente necesitamos nosotros que esto de abajo sea positivo. Así que pongamos nosotros que 9n menos 150 sea positivo. Esto significa que 9n es mayor que 150, o sea que n es mayor que 150 entre 9, y pues si nosotros hacemos esta división nos da 15 punto y tantos. Entonces pues con que n sea mayor que 15, voy a poner mayor o igual que 16, va a ser suficiente. Entonces supongamos nosotros que n es mayor o igual que 16. Entonces cuando nosotros definamos a nuestra n sub epsilon por ahí, simplemente asegurémonos de que nuestra n sub epsilon sea mayor o igual que 16, para que nuestra n sea mayor que 16. Entonces esto lo voy a poner en una nubecita, y eso es lo chido de este procedimiento, que de repente nosotros podemos ir ajustando a nuestra n epsilon. Si de repente nosotros queremos ponerle varias cotas, pues simplemente al final nuestra cota va a ser la máxima de todas, para que nuestra n sea pues mayor que todo lo que tenga que ser. Y además pues nuestra cota no tiene que ser perfecta, no tiene que ser la cota óptima, siempre y cuando exista una cota. No hice ahí que tenga que ser como una cota que no haya nada debajo de n epsilon que lo cumpla, sino que solamente dice que todo por arriba lo cumpla. Entonces si nosotros agarramos a nuestra n epsilon igual a 1000, pero con n epsilon igual a 2 era suficiente, no importa, la de 1000 también jala, y eso es lo que importa. Entonces, bajo el supuesto de que n sea mayor que 16, entonces tenemos nosotros que esto es un número positivo, por lo tanto esto es positivo. Entonces nosotros tenemos que 109 sobre 9n menos 150 debe ser menor que epsilon, y aquí ya tenemos nosotros muy fácil lo que tenemos que hacer. Simplemente tenemos que despejar a nuestra n. Entonces 109, digamos, entre epsilon sea menor que 9n menos 150, si pasamos nosotros eso para allá. Entonces si pasamos el 150 para acá y luego el 9 dividiendo, entonces esto es 9 epsilon y aquí esto es entre 9, que sea menor que n. Entonces esta es la funcioncita que depende de epsilon, de las que yo les hablaba acá. Nosotros llegamos a que n tiene que ser mayor que una cosita que depende de epsilon. Entonces nuestra n epsilon va a ser un número que nosotros vamos a pedir que sea pues un número natural, un número entero, por lo que decíamos nosotros hace rato, pero que sea mayor que esta funcioncita que nosotros encontramos de epsilon. Entonces si nosotros pedimos que nuestra n epsilon sea 109 entre 9 epsilon más, y aquí pues 150 entre 9, pues de nuevo lo mismo que hicimos acá, lo podemos redondear a como 16, porque finalmente queremos nosotros que sea mayor o igual. Entonces, como les decía, la cota no tiene que ser perfecta, con que sea mayor o igual. De hecho, incluso 109 entre epsilon, pues en realidad me parece que 108 entre 9 es 11. Entonces, pues nosotros podemos escribir que esto sea incluso... O sea, esto lo podríamos dejar así, 105 sobre 9, pero si nosotros queremos que se vea esto un poco más bonito, por así decir, esto pues es mayor que 12, ¿no? Porque 108 entre 9 es 11, entonces esto es 11 punto y tantos, entonces esto es menor que 12 sobre epsilon, más, y aquí pues yo puedo poner por ejemplo justo el 16, ¿no? Entonces si yo defino a mi n de esta manera, entonces ya voy a tener yo que si n es mayor que n epsilon, entonces vamos a tener nosotros que nuestra n es mayor que esto, por lo tanto esto, porque son puros sí, solo sí, por lo tanto esto, por lo tanto esto, por lo tanto esto, por lo tanto esto, que es lo que queríamos, ¿no? Entonces, por eso nosotros trabajamos como de enfrente hacia atrás, de a donde queremos llegar hacia donde estamos. Y aquí se ve claramente que nuestra n, epsilon, nuestra cota, depende de epsilon.
¿verdad? Si epsilon fuera aquí igual a 1 entre 1000, entonces esta n epsilon sería del orden de 1000, porque si epsilon es muy chiquitita, pues esto se va a hacer muy grande, entonces nuestra n epsilon se va a hacer grande. Pero si nuestra epsilon es grande, entonces nuestra n mayúscula o nuestra cota pues va a poder ser más pequeña, digamos que va a poder ser como 16 si la epsilon tiende a ser demasiado grande. Entonces realmente no hay... bueno, de hecho aquí le tengo que poner que esto sea la parte entera, ¿verdad? Porque esto así como tal no necesariamente es un entero. Pero bueno, con eso es suficiente y como ya encontramos que sí existe nuestra n, entonces nosotros ya vimos que efectivamente esto converge a esto. Y aquí pues esta sería la prueba. Si nosotros tomamos a n epsilon igual a esto, entonces nos regresamos hasta acá y obtenemos que esto, o sea, nosotros obtenemos que existe, que si n es mayor o igual, mayor que esta n epsilon, entonces tenemos esto. Entonces estos ejercicios son como del tipo de encuentra una n epsilon que sirva. Entonces pues vamos a hacer nosotros otro ejercicio. Para este ejercicio está preparado específicamente para usar un truco que dice así: si b es mayor que 1, entonces 1 más b a la n. Esto pues es por el teorema del binomio de Newton. Esto es la suma desde i igual a 0 hasta n de n tomados i, b a la i. Y en particular, si para i igual a 0, nosotros tenemos 1 más y nosotros tenemos más cosas. Digamos, tenemos la suma desde i igual a 1 hasta n de esto. N tomados i, b a la i. Pero aquí nosotros tenemos n sumandos y como b es mayor que 1, entonces b a la i es mayor que b. Por lo tanto, esto es mayor que 1 más, y como tenemos n sumandos y cada uno de estos es mayor o igual que 1, entonces podemos sumar todos como si fueran unos. Entonces esto es n veces b. Entonces la conclusión a la que llegamos es que 1 más b a la n es, de hecho déjeme poner aquí mayor o igual. Si esto es mayor o igual que 1, 1 más b a la n es mayor o igual que 1 más n veces b. De hecho, aquí podemos nosotros esta condición relajarla a que b sea mayor o igual que 0. En realidad solo es necesario que b sea mayor o igual que 0 porque el segundo sumando de aquí, o sea, cuando i es igual a 1, es n veces b justamente. Entonces, con que b sea mayor que 0, nosotros tenemos que todos los demás sumandos, digamos, los podemos anular y nosotros nos quedamos con esto nada más. Entonces, ahí había puesto b mayor o igual que 1, pero basta con que b sea mayor o igual que 0. Entonces, si b es mayor o igual que 0, entonces nosotros tenemos esto de aquí. Entonces, esa es una cosa que vamos a nosotros usar, que pues ya son como de los truquitos de cotas. Y esta va a ser una cota súper importante porque nos va a ayudar a, si nosotros tenemos un término en la exponencial, nosotros lo vamos a poder bajar como factor con una desigualdad, claro, pero pues ya va a ser bastante útil para hacer nosotros nuestros despejes y todo esto. Entonces, vamos a hacer ahora sí esta sucesión. Nosotros empezamos con nuestro xn menos x menor que epsilon. Entonces, esto es decir que xn, que es pues n más 1, raíz cúbica de n más 1 menos raíz cúbica de n, y pues menos x, pero x es igual a 0, así que ni lo pongo, es menor que epsilon. Y pues como esto siempre es mayor que esto, entonces esto siempre es positivo. N más 1 siempre es mayor que n, por lo tanto n más 1 menos n es positivo, y aunque tenga la raíz de 3, de todas formas se preserva la monotonidad de que raíz cúbica de n más 1 es mayor que raíz cúbica de n, por lo tanto esto es positivo. Entonces de nuevo podemos quitar al valor absoluto y nosotros tenemos que esto es lo mismo que decir raíz cúbica de n más 1 menos raíz cúbica de n. Entonces aquí, que esto sea menor que epsilon. Aquí lo que voy a hacer es factorizar a un raíz cúbica de n. Y eso porque raíz cúbica de n aparece aquí y aparece acá. Entonces, cuando yo factorizo al raíz cúbica de n de aquí, eso me da raíz cúbica de 1 más 1 entre n.
y cuando factorizo el raíz cúbica de n de aquí, pues simplemente me da menos 1. Entonces eso porque si yo saco la n de aquí, pues me queda un 1, y si saco y si divido entre raíz cúbica de n aquí, pues me queda este 1 entre n aquí. Entonces es como si yo hubiera dividido esto entre n y hubiera sacado la n para acá. Claro que sale con raíz cúbica. De modo que me queda esto, y esto va a ser más fácil de trabajar simplemente porque ya tengo a una cosa factorizada, y entonces queremos que esto sea menor que epsilon. Entonces, a ver, digamos que a esto le voy a llamar yo b. b al cubo pues es 1 más 1 entre n. Me estoy dando cuenta de que aquí yo puse b al cubo, pero lo que debía haber puesto es 1 más b al cubo. Entonces mi b, en vez de definirla de esta manera, la debía haber definido como todo completo, esto menos 1. De manera que cuando yo hiciera b más 1, pues ya me daba justo esto al elevarlo al cubo, y todo lo demás quedaba bien. Solamente una pequeña nota de una pequeña equivocación que hice, pero aquí nosotros tenemos que b es mayor que 0, ¿verdad? Claramente esto es mayor que 0, entonces podemos nosotros utilizar esto que les puse aquí. Entonces b al cubo es mayor o igual que 1 más nb, que en este caso es 3b. Entonces si yo despejo de aquí, bueno, 1 se va con 1 y me queda que b, o que 1 entre 3n es mayor o igual que b, pero b es justo esto, raíz cúbica de 1 más 1 entre n. Entonces pues estoy seguro de que si yo simplemente les hubiera dicho, bueno, claramente 1 entre 3n es mayor o igual que raíz cúbica de 1 más 1 entre n, pues hubiera estado en chino. Sin embargo, sale de esta desigualdad de aquí, y por eso les digo que esa desigualdad es tan versátil y tan útil. Entonces, digamos, esto lo voy a poner en una nubecita, y ya tenemos esto. 1 entre 3n es mayor o igual que esta raíz cúbica que tenemos aquí. Por lo tanto, tenemos que esto de aquí es menor o igual que raíz cúbica de n por 1 entre 3n menos 1, pero pues el menos 1 solamente está restando algo, así que esto es menor o igual que raíz cúbica de n entre 3n. Si ya nada más quitamos el menos 1 y nos quedamos con esto, porque pues el menos 1 le quita, entonces si nosotros quitamos al menos 1, esto se vuelve mayor o igual. Así que si nosotros lográramos hacer que esto fuera menor que epsilon, entonces nosotros ya tendríamos que, como esto es menor o igual que esto y esto es menor o igual que esto, entonces ya tendríamos nosotros que esto es menor que epsilon. Entonces estos no son sí solo sís, pero es un regreso. Entonces nosotros tenemos que, basta con que probemos que raíz cúbica de n entre 3n es menor que epsilon, y si nosotros probamos esto, entonces esto implica esto de acá, por este conjunto de desigualdades que nosotros tenemos. Entonces, si esto es menor que epsilon, entonces como esto es menor o igual que esto, entonces ya tendremos que esto es menor que epsilon. Así que basta con que nosotros probemos esto. Espero que eso no sea muy confuso, pero pues yo les decía que eran puros sí, solo sí, pero en realidad basta con que tengamos puros regresos. El regreso es lo que nos va a importar. Pero bueno, esto pues ya es 1 sobre 3n a la 2 tercios, o sea, raíz cúbica de n al cuadrado, porque nosotros podemos pensar como que esta n es raíz cúbica de n al cubo, y entonces pues esta n de aquí le resta 1 a este. Entonces por eso nosotros escribimos eso como raíz cúbica de n al cuadrado, y queremos que esto sea menor que epsilon. Entonces la epsilon de nuevo la pasamos dividiendo, y entonces tenemos que 1 sobre 3 epsilon tiene que ser menor que n a la, pues sí voy a escribir n a la 2 tercios, y entonces si nosotros elevamos a la 3 medios de los dos lados, obtenemos que n tiene que ser mayor que 1 sobre 3 epsilon a la 3 medios, y con eso nosotros ya tenemos a nuestra funcioncita f de x, o f de epsilon, perdón, que yo les comentaba desde antes. Por lo tanto, basta con que nuestra n epsilon sea igual a la parte entera de 1 entre 3 epsilon a la 3 medios.
Y pues si quieren poner parte entera de esta forma, más 1, entonces pues está bien, porque así esta parte entera, aunque se redondee para abajo, si nosotros le sumamos 1 ya quedó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si n es mayor que n epsilon, entonces vamos a tener que n es mayor que esto, por lo tanto n a la 2/3 es mayor que esto, por lo tanto esto, por lo tanto esto. Y como nosotros ya probamos aquí que esto es mayor o igual que esto, entonces como epsilon es mayor que esto, entonces por la transitividad de la desigualdad nosotros vamos a tener que esto es menor que epsilon. Pero que esto sea menor o igual que epsilon es lo mismo que decir que esto es menor que epsilon, o sea que esto es menor que epsilon, o sea esto. Y entonces así nosotros trabajamos, como les decía, de adelante hacia atrás. Sin embargo, nosotros encontramos a nuestra n, a partir de la cual si partimos de ella, entonces llegamos a lo que queremos probar. Entonces, por eso así es como lo hacemos. A ver, les tengo ahora Ahora nosotros queremos probar que xn igual a raíz enésima de a con a mayor que 0. Esto va a ser muy importante. Nosotros tenemos que ese límite converge a n. Entonces, digo a 1. Entonces vamos a empezar como siempre. Nosotros tenemos xn menos x menor que epsilon. Entonces esto es lo mismo que decir que raíz enésima de a menos 1 es menor que epsilon. Y es que aquí de hecho hay un error. Esto debe ser si a es mayor que 1. Ya quedó esto. Entonces yo voy a definir a b como todo esto, como el raíz enésima de a menos 1. Y esto significa como a es mayor que 1, entonces raíz enésima de a es mayor que 1, y cuando le restamos 1, esto sigue siendo mayor o igual que 0. Sin embargo, si yo pongo 1 más b a la n, por un lado 1 más b, pues este menos 1 con este 1 se cancelan y da simplemente raíz enésima de a la n, obviamente, que esto pues es simplemente a. Por un lado. Por otro lado, esto, por la desigualdad que tenemos, es mayor o igual que 1 más n veces b. O sea, despejando a la b, nosotros tenemos que entonces b es menor o igual que a menos 1 entre n. Por supuesto, como raíz cuadrada de a la n, o como esto es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de raíz enésima de a menos 1 es igual a raíz enésima de a menos 1, ya sin el valor absoluto, porque esto es positivo, pero eso es b, por lo tanto esto es menor o igual que a menos 1 entre n. Entonces si nosotros logramos probar que a menos 1 entre n es menor que epsilon, entonces nosotros ya tenemos que esto es menor que epsilon por la transitividad del menor o igual. Entonces lo único que queremos nosotros es que a menos 1 entre n sea menor que epsilon, y despejando pues a n, nosotros tenemos que entonces n tiene que ser mayor que a menos 1 entre epsilon, y esta ya sería nuestra funcioncita que depende de epsilon, de la que les hablaba al principio, y esta es nuestra desigualdad. Por lo tanto, si nosotros definimos a n mayúscula epsilon como pues la parte entera de a menos 1 entre epsilon más 1, y por supuesto a menos 1 es un número positivo porque a es mayor que 1, entonces con esto ya vamos a tener nosotros que si n es mayor que esto, entonces n va a ser mayor que a menos 1 entre epsilon, entonces nosotros vamos a tener esto, y como esto es mayor o igual que esto por esta nubecita de aquí que nosotros acabamos de demostrar, entonces ya vamos a concluir finalmente que esto es menor que epsilon, es decir que nuestra distancia de xn a x es menor que epsilon, y con eso habremos concluido nuestra demostración. Entonces pues así queda esto. Este ejercicio no fue muy difícil, pero pues era muy bueno para ilustrar la utilización de esta desigualdad que yo les puse hace un ratito. A ver, tenemos ahora uno que se ve un poco más complicadito. Esto es n por raíz enésima de n más 1 menos raíz enésima de n, y nosotros queremos hacerlo para x igual a 0. Entonces se ve chistoso porque aquí está siendo multiplicada una n, que a priori uno diría, bueno, esa n tiende a infinito, entonces a lo mejor se lleva esto, pero esta parte de aquí va a crecer
demasiado rápido y esto se va a ir a 0 demasiado rápido, que no va a importar esta n de aquí, pero sí la vamos a tener que tomar en cuenta y va a ser importante para el procedimiento que vamos a hacer. Entonces nosotros tenemos que xn menos x es igual a pues n veces raíz enésima de n más 1 menos raíz enésima de n, pero esto de nueva cuenta es positivo, por lo tanto podemos quitar al valor absoluto, entonces esto es simplemente n veces raíz enésima de n más 1 menos raíz enésima de n, y esto es lo que queremos probar, que es menor que epsilon, o queremos hacer la deducción de que es menor que epsilon. Si nosotros factorizamos nuevamente a un raíz enésima de n, esto es n por raíz enésima de n por raíz enésima de 1 más 1 entre n menos 1, y queremos que esto sea menor que epsilon, entonces voy a poner aquí el sí solo sí. Ahora, si esta parte de aquí la hacemos nosotros nuestra b, como esta es raíz enésima de algo mayor que 1, entonces esto es mayor que 1, cuando resto 1 sigue siendo esto mayor que 0. Entonces, si nosotros aplicamos nuestro b más 1 a la n es mayor o igual que n veces b más 1, entonces aquí si nosotros tenemos esta b más 1, pues este menos 1 se va y nosotros tenemos simplemente que esto es igual a 1 más 1 entre n. De modo que despejando tenemos que b es menor o igual que 1 entre n cuadrada, ¿verdad? El 1 se va con el 1 y la n pasa dividiendo. Entonces tenemos nosotros esto. De manera que si nosotros sustituimos aquí, nosotros tenemos, bueno, como esto es menor o igual que esto, entonces eso significa que n raíz enésima de n por pues nuestra b, o sea, esto de aquí, es menor o igual que n raíz enésima de n por 1 entre n cuadrada. Y si nosotros probamos que esto es menor que epsilon, entonces ya con eso va a ser suficiente para que esto sea menor que epsilon por la distributividad, por la transitividad del menor, porque esto ya tenemos que es menor o igual que esto por este paréntesis que tenemos aquí, que lo voy a poner así para que sea el paréntesis. Pero esto pues es raíz enésima de n entre n. Querríamos que eso fuera menor que epsilon. Ahora, algo que es muy fácil de ver es que n es menor o igual que 2 a la n siempre y cuando n sea mayor que 1. Si n es igual a 1, pues esto es 1 menor o igual que 2, porque es 2 a la 1. Si n es 2, entonces esto es 2 menor o igual que 4, que es 2 a la 2, y así sucesivamente. Esto se puede probar por inducción, de manera que nosotros tenemos que raíz enésima de n siempre es menor o igual que 2 para n mayor que 1. O bueno, mayor o igual que 1, de hecho. Para n igual a 0, pues de hecho esto también es cierto. Entonces pues podemos poner para n mayor o igual que 0. O sea, para todo n en los números naturales, raíz enésima de n es menor o igual que 2. Entonces esto es menor o igual que 2 entre n. Y si nosotros tuviéramos que 2 entre n es menor que epsilon, esto déjenme ponerlo así. Entonces se puede probar usando inducción matemática. Ahí si ustedes lo quieren hacer, pues adelante, pero me parece que estos ejemplos son suficientemente claros y claramente si aquí le vamos sumando de 1 en 1 va a ser más lento que si nosotros vamos multiplicando de 2 en 2, ¿no? Entonces si nosotros tenemos que 2 entre n es menor que epsilon, entonces nosotros ya tendríamos que, despejando, 2 entre epsilon es menor que n, y entonces esta sería la condición y esta sería la f de epsilon que nosotros estaríamos buscando. Entonces n epsilon, nuestra cota que nosotros tenemos, sería como la parte entera de 2 entre epsilon y digamos más 1, y por supuesto si epsilon es muy chiquitito esto se hace muy grande y como siempre nuestra cota se va haciendo cada vez más grande entre epsilon es más pequeño, pero con eso ya queda probado nuestro límite, o ya encontramos a nuestra cota que estábamos buscando.
Entonces, pues esos son todos los ejercicios que les traje hoy. A lo mejor no fueron demasiados, pero yo espero que se entiendan y que sean suficientemente útiles y que se entienda cómo podemos usar de repente esta desigualdad que les puse aquí, que a mí me parece que es súper útil para pues hacer nuestras distintas desigualdades, y sobre todo esta estrategia de empezar como por el final e irnos yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta llegar nosotros a la cota que estábamos buscando. Pero pues voy a dejar hasta aquí. Y pues pónganme por favor en los comentarios las sugerencias que tengan para que haga yo el siguiente video. Pero por lo pronto, si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más ejercicios y trucos de cosas de matemáticas y otras cosas de matemáticas en general. Checa definitivamente mi Patreon si quieres ver los beneficios exclusivos que tengo para mis patrocinadores, y mi Instagram si me quieres regalar un follow, te lo agradecería muchísimo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.